hoy domingo. Vamos a empezar una nueva serie y estar estudiando la epístola a los Efesios. Cada domingo yo quiero invitarte a que estés llevando la secuencia, pues vamos a ir escudriñando y estudiando capítulo tras capítulo. Son 6 capítulos que te encontramos aquí en esta epístola a los Efesios. Y hoy vamos a estar, hermanos, meditando en Efesios, el capítulo 1, versículo del 1 al 14, y he llamado a esta reflexión bendiciones espirituales. Pues es lo que nosotros encontramos, hermanos, al estar estudiando esta porción de la palabra. Así que tenga al alcance su Biblia, un cuaderno, un lapicero, y hermanos, dejemos que el Señor hable a nuestros corazones. Que sea un tiempo especial donde demos gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales que el Señor nos ha entregado a nosotros como su iglesia. Vamos a estudiar un poquito el contexto. La ciudad de Éfeso era una de las grandes e importantes ciudades del Asia Menor, centro de adoración a la diosa Diana. Era un lugar muy rico en comercio por su ubicación muy amplia, hermanos, pues tenía una bahía céntrica donde desembarcaban los barcos y podían vender sus mercaderías. El templo de la diosa Diana era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se guardaba muy celosamente la adoración para esta diosa. Éfeso era por lo tanto una ciudad importante. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde venían de diferentes lugares a hacer sus negocios. Era una ciudad próspera, era una ciudad comercial, era una ciudad de muchísimo movimiento. Por eso no nos sorprende de que el apóstol Pablo haya puesto sus ojos en esta ciudad, pues lo veía como una plataforma y un centro de base para poder extender la palabra del Señor a las ciudades, hermanos y pueblos de alrededor. La iglesia de Éfeso, en su segundo viaje misionero, Pablo visita Éfeso. Y tal fue el impacto de la predicación, hermanos, de la palabra, que dejó allí a Priscila y Aquila para poder fortalecer y consolidar la fe de los hermanos que se habían convertido al Señor. En el tercer viaje misionero que Pablo hace, él se queda 3 años en Éfeso para consolidar, para adoctrinar y para fortalecer el liderazgo, pues ya no era solamente un pequeño grupo de hermanos, sino una congregación que había avanzado y que estaba creciendo. El ministerio que tuvo Pablo en Éfeso fue tremendo, pues los que practicaban la brujería se convirtieron a Cristo y se quemaron sus libros de conjuros, se ganaron muchos para la adoración al Dios vivo. Y las ganancias de los plateros que vendían sus templecitos de Diana fueron menguando en gran manera. La clara enseñanza de Pablo, hermanos, llevó a que esta ciudad y esta iglesia crezca de tal manera que hubo celo, que hubo envidia. Aún el propio diablo se levantó para querer detener la extensión, hermanos, y la propagación de la palabra. Por eso Pablo tuvo que salir, hermanos, de esta ciudad, pues se levantó un motín. Esta carta, esta epístola a los Efesios, hermanos, Pablo lo escribe estando en Roma, estando en la cárcel. En Hechos, el capítulo 21, versículo 27, se describe cómo lo apresaron mientras él estaba yendo, hermanos, al templo ahí en Jerusalén. Lo arrestaron bajo acusaciones falsas. Al ver que no había ninguna conclusión clara, Pablo apeló para que puedan llevarlo al emperador y que ahí le puedan hacer un juicio respectivo. Y estando ahí en Roma, estando ahí en la cárcel, es donde Pablo escribe esta preciosa epístola para la iglesia, hermanos, de Éfeso. En este pasaje que vamos a estar estudiando de Efesios, el capítulo 1, versículo del 1 al 14, tenemos un pensamiento clave, que es la pronunciación de las bendiciones que tenemos todos los creyentes, las bendiciones espirituales que nos muestran, hermano, mediante la persona de nuestro amado Señor Jesús, como también de cada persona de la deidad
y los últimos versículos de este capítulo, Pablo ora para que la iglesia pueda comprender esa bendición y experimentar el poder sobrenatural, hermanos, de ese Dios vivo en cada uno de ellos. Vamos a empezar, hermanos, viendo las bendiciones del Padre. Abra su Biblia ahí en Efesios, el capítulo 1, versículo del 3 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué precioso pasaje, pues ahí encontramos claramente, hermanos, que fuera de Dios no hay bendición. El creyente puede disfrutar de esas bendiciones que el Señor ha reservado para aquellos que están conectados, unidos a Él. Ya somos bendecidos. No es que vamos a ser bendecidos. La persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hermano, ya es bendecida. Y esta bendición ha sido dada desde antes de la fundación del mundo para aquellos que están unidos ¿a quién? Al Señor. Si miramos el versículo 4, dice la palabra, según nos escogió, hermanos. Y esta es una maravillosa doctrina de la elección. Es la que hoy nosotros podemos disfrutar plenamente como sus hijos, pues el Señor nos ha escogido. No tratamos de ignorar el misterio de la gracia. Dios nos eligió en Cristo por gracia. La misma carta lo menciona en Efesios el capítulo 2, versículo del 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación es por gracia, pero una gracia, hermanos, que nace en el corazón de Dios al escogernos, hermanos, para ser partícipes de su familia. ¿Dónde fuimos escogidos? Si miramos el pasaje del versículo 4, dice, en Él, en Cristo, hermanos, el Señor es quien nos escogió. Él realizó la selección. Qué linda verdad. Y gózate ahí en tu casa, que si tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano, eres un creyente, no es porque tú decidiste elegir a Cristo, sino que Él te eligió. Él nos eligió. Y nos puso en esta tierra con un propósito. ¿Cuándo fuimos elegidos? No fue el día de tu conversión, no, sino desde antes de la fundación del mundo. Esto sucedió, hermano, antes que se pueda crear el universo, hermanos. El Señor ya nos tenía en su mente y en su corazón. Por eso yo creo que en medio de estas circunstancias que hoy nos está tocando vivir, aquellos que hemos sido escogidos por el Señor, que somos parte de su familia, tenemos que estar, hermanos, tranquilos, porque Dios cuida de su pueblo, cuida de aquellos que Él ha escogido, hermano. ¿Para qué fuimos escogidos? Y si miramos allí, hermanos, el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió con un propósito. Él nos escogió para que seamos parte de su familia y para que demos a conocerle al mundo entero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, separados, apartados. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13 al 14, quiero invitarte a que podamos leerlo, ¿ok? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en sus casas el día de hoy podemos dar gracias al Señor? Porque una de las bendiciones del Padre es que Él nos ha escogido. No es una casualidad que tú seas un hijo de Dios. Él te escogió aún desde antes de la fundación del mundo.
y nos escogió en su Hijo, en nuestro amado Señor Jesús, al morir en esa cruz del Calvario. La segunda bendición del Padre, lo vemos en el versículo 5, es que Él nos ha adoptado. Dios nos ha adoptado para ser nosotros ahora sus hijos. Dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta decisión fue movido por amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. La elección, hermanos, se refiere a las personas, pero la predestinación tiene un enfoque en propósitos. Dios nos eligió para que nosotros seamos ¿qué? Santos, apartados, separados de todo pecado y contaminación del mundo. Luego nos ha predestinado para cumplir sus propósitos divinos en esta tierra. Por eso que al leer Romanos el capítulo 8, versículo 28, podemos darnos cuenta. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. El Señor nos escogió para que seamos parte de su familia. El Señor nos ha adoptado para cumplir, hermanos, sus propósitos divinos. Dios tiene un propósito especial en tu vida. Dios quiere usarte para que a través de ti muchas personas puedan conocer el amor de Dios, puedan conocer a nuestro amado Señor Jesús. Nosotros somos testigos del poder, hermanos, de Dios. La adopción significa la introducción del creyente a la familia de Dios como un hijo maduro, adulto, responsable, hermanos, que goza de todos los privilegios de esa relación filial que nosotros tenemos, hermanos, con nuestro Padre. Por eso que el Espíritu Santo de adopción implanta en el creyente ese instinto de dirigirnos a Dios como ¿qué? Como Abba Padre. Cada vez que tú y yo nos acercamos al Señor, ¿qué le decimos? Papito lindo, Señor, somos tus hijos. Tú eres Padre, tú cuidas de nosotros. Porque es el Espíritu Santo quien ha implantado en nosotros ese instinto de acercarnos al Señor y verlo como Padre. Porque en este pasaje vemos que una bendición del Padre es que Él nos ha adoptado para ser sus hijos. En tercer lugar, una de las bendiciones del Padre es que Dios, hermano, nos ha aceptado. Si miramos aquí el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por nosotros mismos no somos aceptables delante de los ojos de nuestro Dios. Pero en Cristo, hermanos, el Señor nos hizo aceptos según su voluntad. En Cristo el Señor nos ve perfeccionados por medio de ese sacrificio, hermanos, en la cruz. Aunque muchas veces nosotros somos pecadores, ¿verdad? E imperfectos, pero Cristo nos ve limpios por medio de la sangre preciosa que nuestro Señor derramó, hermanos, y tenemos nosotros acceso para entrar a la misma presencia de nuestro amado Dios. Qué lindo es que como creyentes hoy podamos disfrutar de las bendiciones del Padre. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, Él nos ha adoptado para que hoy podamos acercarnos al Señor y decirle, papito lindo, Abba Padre. Pero en tercer lugar, hermano, Él nos ha aceptado. Podemos acercarnos al Señor. Él nos puede recibir porque a través de Jesucristo nosotros somos limpios. Él pagó el precio en esa cruz para que tengamos acceso y libertad de entrar a la presencia del Señor. En segundo lugar, vemos también en este pasaje las bendiciones del Hijo. Hermanos, miremos en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice 7a, en quien tenemos redención por su sangre. Uno de los beneficios del Hijo es que el Señor nos ha redimido,
Al dar su vida el Señor Jesús en esa cruz, hermano, Él compró mi esclavitud, tu esclavitud del pecado. Tenemos la redención presente, que hoy nosotros podemos gozar de esa libertad plena, hermanos, contra el poder del pecado. Y tenemos una redención futura en nuestro amado Señor. Por eso la esperanza de que cuando el Señor venga por segunda vez, podamos estar con Él por la eternidad allá en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha redimido. Ya no somos esclavos, ya no estamos en una posición, hermanos, de separados, destituidos de la gloria de Dios, no, sino que ahora somos redimidos. El Señor nos ha colocado en un lugar, hermanos, de bendición como sus hijos. En versículo 14 lo dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando, hermanos, Cristo nos libró del pecado, ¿saben qué? Ya no hay vuelta atrás. Por eso es que tú no te tienes que sentir acusado, ni aún estar tu mente pensando en las cosas del pasado. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, Él te escogió para que tú fueses santo, sin mancha, sin contaminación. Él te adoptó para que seas su hijo. Él te eligió, hermanos, y en Él somos aceptados para estar en su presencia. En segundo lugar, miremos el versículo 7b de Efesios. Dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermano, el Señor nos ha perdonado. ¿Cuántos se gozan de saber esta verdad? De que el Señor nos ha perdonado. La palabra perdonar literalmente quiere decir enviar lejos. El pecado es una carga terrible que nos esclaviza, nos cautiva. Pero cuando venimos a Cristo, ¿saben qué? El Señor lo envía lejos, hermano. Ya no más el Señor se acuerda de nuestro pecado. La sangre preciosa que Cristo derramó en esa cruz fue para que nosotros podamos experimentar el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Demos gracias al Señor, porque de cada uno de esos pecados que hemos cometido, hermanos, el Señor nos ha perdonado al derramar su sangre preciosa en esa cruz del Calvario. ¿Hay o no bendiciones que recibimos de parte del Hijo? Otra bendición lo podemos ver aquí en el versículo 8 al versículo 10 del libro de Efesios. Vamos a leerlo, capítulo 1. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una bendición del Hijo es que Él nos ha revelado la voluntad del Padre. Un misterio es una verdad divina que se conoce solamente mediante revelación. Y al venir Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, a este mundo, Él nos dio a conocer esa revelación, nos dio a conocer al Padre y también, hermanos, su santa y perfecta voluntad. Al reunir en Él todas las cosas, nos da a entender que esta vida tiene un propósito, mi vida tiene un propósito, tu vida tiene un propósito, hermanos, que se centra en la persona de Jesús. Cristo es el centro y debe ser el centro de tu vida, hermanos, debe ser el centro de tu hogar, y que a través de esa comunión íntima con el Señor, Él nos revele sus misterios y podamos entender el propósito que Dios tiene con nosotros y con nuestra familia para proclamar las grandezas de nuestro amado Señor. En cuarto lugar, vemos en el versículo 11 y 12, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos
en Cristo. Yo veo aquí una verdad, hermanos, y una bendición en Cristo, que es, nos ha hecho que herederos. Dios, hermanos míos, nos ha dado una herencia, y es poder participar, hermanos, de la vida eterna y de estar con el Señor por la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcitable, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, tenemos una herencia. La iglesia es su cuerpo, es su templo, es su esposa, y un día vamos a compartir su gloria. ¿Qué futuro nos espera? Por eso, este tiempo que hoy vivimos aquí, hermanos, de zozobra y de temor, hermano, no deben socavar o opacar esa gloria y esa herencia que el Señor nos tiene reservado para aquellos que somos fieles, hermanos. Esa bendición en Cristo Jesús. Nosotros somos herederos también de esa gloria futura. ¿Cuánto nos alegramos de que tenemos nosotros claro que nuestro destino final no es aquí en esta tierra, sino de disfrutar de esa herencia, de estar con el Señor allí en los cielos? En tercer lugar, hermanos, yo veo aquí también la bendición del Espíritu Santo. Miremos, hermanos, en este pasaje. Dice versículo 13 al 14, hermanos, de Efesios capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué bendición, hermanos, tenemos como iglesia por medio del Espíritu Santo! Es que Él nos ha sellado. La bendición del Espíritu Santo, hermano mío, para su iglesia, es que Él nos ha sellado. Esto es importante, hermanos, que podamos entenderlo. Pues aquí no bosqueja el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre. Cuando oímos el Evangelio, indica la realidad de que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón un despertar, hermanos. Nos hace ver nuestra realidad, y es ahí donde respondemos al llamado de Dios, producto de saber en la situación en la cual nos encontramos. Eso es lo que sucedió al momento de nuestra conversión. Es el Señor, a través de su Espíritu, avivando y despertando nuestro espíritu que estaba muerto, hermanos, por el pecado, y nos hizo ver nuestra condición. Y así como ese hijo pródigo que, estando en esa posición de estar junto a los cerdos y comer esas algarrobas, volvió en sí, abrió sus ojos, se dio cuenta de su miseria y de su pobreza, reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, pero yo estoy aquí muriéndome de hambre? Y toma una decisión, movido de ese despertar, de darse cuenta de su realidad, y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Por sí mismo nosotros no podemos acercarnos al Señor, pero es el Señor, a través de su Espíritu Santo, quien despierta nuestro corazón y nos hace ver nuestra realidad. Y es ahí donde nosotros respondemos al oír, hermanos, su voz, el Evangelio, la verdad de la palabra, que es nuestra salvación. Y habiendo creído, ¿saben qué? El Señor nos sella como su propiedad. ¿Cuántos podemos decir que somos del Señor, que le pertenecemos a nuestro amado Señor Jesucristo? La segunda bendición del Espíritu Santo, hermanos, es que nos ha dado una garantía. Leamos el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra arras en la Reina Valera tiene la idea de garantizar los negocios, es decir, el dinero que se daba como enganche para la entrega de la compra de una propiedad.
Es lo que hoy nosotros llamamos lo que son los adelantos, ¿verdad? Que hacemos que la persona que nos vende un inmueble, hermanos, tenga la seguridad de que ese negocio es confiable, hermano, y va a llegar a un final. La compra, hermanos, de ese local. Cristo nos ha comprado, hermano, ha comprado nuestro futuro. Y saben que el Espíritu Santo es ese enganche que nos asegura que recibiremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones divinas, hermano, que el Señor nos ha prometido. Por eso es que cuando Jesús se acerca a sus discípulos, les dice, me es necesario que yo me vaya, pero ojo, no los dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que les guíe, hermanos. Y es allí, hermano, la garantía de saber que al tener al Señor, por medio de su Espíritu Santo, tener su Espíritu en nosotros, hermano, nosotros podemos disfrutar plenamente de las bendiciones y de esa presencia, hermanos, del Señor, producto de mostrar los frutos del Espíritu. Qué lindo pasaje que estamos hoy viendo del libro de Efesios. Aquí en estos versículos podemos ver bendiciones espirituales, bendiciones que nos da el Padre, bendiciones que nos da el Hijo y bendiciones que nos da el Espíritu Santo. No es que tú vas a ser bendecido, ya eres bendecido. Desde el momento que hemos unido nuestra vida a nuestro amado Señor Jesús, nosotros somos hermanos bendecidos. Hoy quisiera que usted ahí en su casa dé gracias a Dios por esas bendiciones que ya hemos recibido, mis queridos hermanos, a través de la persona, hermano, de nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha redimido con su sangre preciosa y nos ha revelado la voluntad del Padre y nos ha hecho, hermanos, coherederos de la gloria del Señor. Gocémonos porque en Cristo hay esperanza. Gocémonos, porque Él es el pilar, hermano, y el que sustenta nuestras vidas. Y creo que hoy, al empezar este nuevo mes, podamos nosotros disfrutar de esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, te damos las gracias, porque en ti encontramos, Señor, seguridad y también bendición. Usted ya nos ha bendecido, Señor. Y esa bendición ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. No es una casualidad que nosotros seamos tus hijos. No es una casualidad que hoy podamos ser parte de la familia de Dios. Señor, hemos aprendido el día de hoy que es usted quien nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha, Señor mío, aceptado para que hoy podamos disfrutar de tu gloria, Señor, de tu presencia. Y Dios, cuando estemos allá en los cielos, también, Padre Celestial, disfrutar, Señor, de ese resplandor tuyo por la eternidad. Te adoramos, Padre. Bendice a tu iglesia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.